Las 2 de la tarde, 12:06 la temperatura. Acá adentro se puso calentito porque la energía que fluye por los temas que charlamos. Claro, son temas muy urticantes. Entonces eso eleva la temperatura corporal. Pero sí, es un día bastante fulero y dice el servicio meteorológico que... Que se va a poner peor. Que se va a poner peor, sí. Se va a poner peor y hay anuncios de lluvia para... Mañana. Para hoy a la tarde, ¿verdad? Noche. Según lo que la aplicación que tengo, ya debería estar lloviendo. Yo vi chubascos, granizo, Me encanta todo la palabra vi. Chubasco, sí. Chaparrón se decía en una época. Sí, sí. Pero va a llover esta noche. A mí me dice que a partir medio que de las 3 de la tarde. De ya. Y llovería hasta las 6 de la mañana, más o menos. El 15 de octubre. Hasta el 15 de octubre va a llover. Sí, y después el viernes va a estar. El viernes va a salir un poquito el sol, ¿eh? Así que va a ser nuestra responsabilidad. No. Y ya el sábado no es nuestra responsabilidad, pero va a estar nublado. Yo tengo el viernes 95% de lluvia. ¿Sí? Yo me acuerdo en una vuelta en la cancha de Boca y daba el pronóstico ahí del teléfono 100% a la hora del partido. Oh. Y no se largaba, y no se largaba. Estuve todo el partido en vilo y no se largó. ¿Viste? Pero hay que ser botón. Dame una esperanza, decime 95%, por eso me Es verdad acordé. que a veces son botones las... ¿Qué botón? Sí, eso al es final, verdad. Milei tenía razón. Muy bien. 1122349672. Ese teléfono lo usamos hasta las 4 de la tarde. Ahora Ay, ¿qué va a pasar? es el gran momento, Marcelo Falak, buenas tardes. Escándalo, duplá. Escándalo. Lucía. Un escándalo. Ahí está. Ah, esto sabe cómo la bailo. No sabe cómo bailo esta canción. Escándalo en Estados Unidos por el acuerdo con Irán. ¿Cuántos memes que hemos visto? Lo veníamos advirtiendo, hablamos de guerra inconclusa, Sí, señor. que no había condiciones para los objetivos que se habían planteado públicamente Sí. Donald Trump y Benjamín Netanyahu, que Estados Unidos entró a una guerra, bueno, con un proceso de toma de decisiones raro, ¿no? Con un, bueno, a ver si nos suena de algún lado, con un gabinete que más que un gabinete de especialistas es una corte de aduladores. Claro. Y que eso hace que no se escuchen advertencias y que por algo todos los presidentes anteriores a Donald Trump, desde que el plan nuclear iraní está sobre el tapete como una cuestión seria de política internacional, evitaron ir a la guerra. Claro Por que sí. algo lo hicieron. Y el tipo con las elecciones del 3 de noviembre, cerca, en un momento iba a decir, ganamos, me voy, Terminó. y arreglamos. Ahora, ¿qué arregló? Arregló lo que consta en algo que se llama Memorándum de Entendimiento de Islamabad. Tremendo, Aquí ¿no? se hace acuerda del memorándum de entendimiento. Al de Irán. Sí, claro. Ah, mirá Siempre vos. está Irán en los memorándum de entendimiento y siempre son un quilombo para los países que lo firman con ¿Viste? ellos. Básicamente es lo que hablábamos. Un acuerdo del cese del fuego por 60 días más. 60 días más. Y después negociaciones básicamente de todos los puntos de conflicto, en los que yo me animo a decir, no se van a poner de acuerdo. No, yo no creo, pero la verdad que han firmado algo que a priori, ahora lo vas a analizar vos y yo voy a aprender un poco más. Ahí tenemos ya en pantalla el texto firmado ese por las es. partes, borradores, después, bueno, se va a oficializar. Porque pareciera, yo le pegué una leída rápida a los 14 puntos y pareciera que Irán sacó una ventaja bárbara. Sí, de señor, todo. vamos a los puntos. Vamos con eso. No vamos a repasar los 14 No, porque son porque un montón. son pesados. Vamos a repasar más o menos 11. A ver, primero, cese inmediato y permanente de las operaciones militares. Interesante, en todos los frentes, incluido el Líbano. Exacto. Con el compromiso de Estados Unidos de garantizar la integridad territorial y la soberanía del Líbano. El tema es que ahí está guerreando Israel. Claro. ¿Israel le va a dar bolilla a esto? Vamos a llegar. Es una buena pregunta. Segundo, no es el orden de los puntos, sino conclusiones que uno va sacando resumiendo. Para resumir un poco. Sí. Bueno, se consagra el respeto, o sea, primero mensaje a Israel, lo que acabamos de decir. Sí. Y responsabilidad de Estados Unidos. Segundo, se consagra el respeto a la soberanía e integridad territorial de los dos países. Hasta donde uno sabe, se estaba peleando y se estaba bombardeando Irán. Sí. Así que esto es una concesión de Estados Unidos. Así es un era. límite que asume Estados Unidos. Fin del bloqueo de Estados Unidos al estrecho de Hormuz y retiro de sus fuerzas militares de las proximidades, así vaporoso, de Irán en los próximos 30 días. Otra concesión de Estados Unidos. Sí. Respecto del estrecho de Hormuz, recordemos siempre, por donde pasa en tiempos normales el 20% del tráfico mundial de petróleo. Sí, Irán acá se compromete a desminar en los próximos 30 días
Y después, esto es sugestivo, se abrirá un periodo de negociación entre Irán y el Sultanato de Omán, que son los dos principales estados ribereños Del estrecho. En la parte del estrecho son los estados ribereños, Claro. para definir, dice, la futura administración y los servicios marítimos. Y uno se pregunta, ¿esto abre la posibilidad de que Irán empiece a cobrar peaje por derecha? Cosa que no existía, No hasta la existía. guerra. Exacto, no existía. Concesión de Estados Unidos. Otra cagada. Después del acuerdo definitivo que debería lograrse dentro de 60 días, que es un plazo renovable, por supuesto, se va a destinar un fondo de 300.000 millones de dólares puestos así por Estados Unidos y los países de la zona para la reconstrucción y el desarrollo económico de Irán. 300.000 Esto suena mucho a reparaciones de guerra, por eso en Claro. Estados Unidos también están tan locos. Claro que sí. Y también es una concesión de Estados Unidos. Ojo, digamos todo, si hay acuerdo Claro. definitivo. Luego, también con acuerdo definitivo, fin de todas las sanciones internacionales a Irán. En la ONU, en la... Financieras. Sí, pero también en el ente que regula la energía nuclear del mundo. Otra concesión de Estados Unidos. Claro que sí. 8, clave. Acá Trump se golpea el pecho porque Irán reafirma, esto es textual, que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares. Donald, ya estaba esto más detallado en el acuerdo de 2015 que firmó Obama. Claro. Con supervisión internacional. Ahora Acá no hay un pito. No hay supervisión No internacional. hay ahora. nada. Y aparte, hasta donde se sabe, la parte militar del programa iraní era secreta, Claro. era clandestina, llamémosla. No te la van a mostrar. No, y vos le estás dando un claro, paquete amor. de plata para que lo financie. Claro. Sí, acá puede decir Trump, se compromete Irán a la eliminación del material del uranio enriquecido que tiene como stock, mediante un mecanismo que se acordará también de mutuo acuerdo La patearon para y que adelante. involucra la dilución in situ bajo supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica que preside el argentino Grossi, Exacto. Rafael Grossi. Dilución es importante. In situ significa que el material no sale de Irán. Exacto. Contrariamente a lo que decía Trump, que estaba evaluando alternativas militares para extraerlo. Y dilución significa bajarle el nivel de enriquecimiento. Que estos 440 kilos, que sirven potencialmente para varias bombas Millas, nucleares, miles. de 10 bombas, lo deberían llevar al 90%. Claro. Hoy está en el 60%, se supone que se va a diluir y se va a bajar ese nivel de enriquecimiento, lo cual, si fuera todo lo que Irán va a hacer respecto de su programa nuclear, efectivamente supondría un desescalamiento del componente militar. Si esto fuera así, habría que decir que este es el punto rescatable para la visión de Donald Trump. Luego, bueno, el Tesoro de Estados Unidos va a conceder inmediatamente, esto es importantísimo, exenciones en las sanciones para las exportaciones de petróleo y derivados. Esto es un monto de guita de 60, 70 mil millones de dólares por año, que Irán lo tenía vedado y Claro. que no lo va a tener vedado. Claro, era una guita que no iba a tener, ahora la tiene. Y después negociación, esto sí en función del acuerdo final, para la liberación de los activos iraníes congelados en Estados Unidos principalmente y en otros países, que son por lo menos 100 mil millones de Otros dólares. 100 lucas más. 100 mil Vamos. palos más. Ahora, vamos a lo que fueron las reacciones republicanas. Hablaron muchos senadores. El que más enfático fue Bill Cassidy, un senador por Luisiana, republicano. Ajá. Él. Vamos a ver qué es lo que Sí, decía dale, a y a ver. escucharlo. A Yo voy a ver. ir traduciendo, así que déjenme el This will go micrófono down as a abierto. tremendous foreign Esto policy pasará a la blunder. historia como un tremendo Iran error ends de up política stronger. exterior. Our Irán allies termina in the region fortalecido, are nuestros aliados regionales más débiles, e Irán aprendió que si está dispuesto a tomar el estrecho de Hormuz y bloquearlo por completo, lo puede hacer y puede hacer que Occidente baile a su ritmo. Esto es un profundo error. Después, en otro posteo ya escrito, dijo: Ronald Reagan se está revolviendo en su tumba. Las ambiciones nucleares de Irán no fueron frenadas. Ahora Irán podrá construir una infraestructura completamente nueva bajo este acuerdo, Claro. con guita que no tenía. Claro. Y dice este senador: antes de la guerra el estrecho de Hormuz estaba abierto, Irán estaba siendo aplastado por sanciones y 13 miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos todavía estaban vivos. Claro. Ahora esos 13 estadounidenses están muertos, las familias estadounidenses pagaron miles de millones de dólares excedentes en el precio de la nafta, las sanciones van a ser levantadas y los bombardeos cesaron. Y dijo: este es el peor error de política exterior en décadas. Oh. Vamos ahora a las explicaciones de Trump. Comparado con Vietnam, ¿no? El fracaso. Pero como error de política exterior, está bien, son reveses militares, los dos. Pero acá hay una decisión de política exterior de conseguir un objetivo político que se trataba de conseguir
por una vía negociada, como había sido el acuerdo de 2015 de Barack Obama. Una de las primeras cosas que hace Trump cuando vuelve al poder es dar de baja ese acuerdo, anularlo. Dice, Estados Unidos denuncia ese acuerdo y sale. Lo cual le desató las manos a Irán, entre otras cosas, Claro. para acelerar el enriquecimiento de uranio sin ningún tipo de control internacional. Bueno, ahora trata de volver a eso. O sea, es todo una guerra, muertes, destrucción, enfriamiento de la economía internacional, un montón de daños para tratar de volver al estatus previo en el que había algún tipo de supervisión sobre ese programa nuclear, el estrecho de Hormuz estaba abierto. Sí. No, ¿y por qué? O sea, yo siempre que te escucho hablar, Marce, ya sea de Milei o de Trump, que hacen cosas que como que... Irracionales. Sí, como que a primera vista decís, esto no tiene lógica. ¿Hay una lógica trumpista? Esto es especulativo. Yo creo que el tipo se sobregiró después de Venezuela. Claro, está bien. Él Sí. hizo un bombardeo focalizado para el secuestro de Maduro, básicamente. No es que bombardeó todo el país. No. Ojo, murió mucha gente. Sí, que Pero él cubano, violó el territorio, la soberanía territorial venezolana, secuestró, porque más allá de que yo con Maduro... No importa. Menos 20, eso es el secuestro de un jefe de Estado. Sí. Y eso generó un cambio de actitud del gobierno de Delcy Rodríguez, que fue quien quedó a cargo por ser la vicepresidenta de Maduro. Que, bueno, básicamente, midiendo relación de fuerzas, hoy Venezuela está muy sometido a los ¿Qué te designios de parece? Estados Unidos. Claro que sí. Él pensó que con una acción militar más fuerte iba a provocar un cambio de régimen en Irán. Lo dijo él. Sí, lo dijo. Y lo dijo Netanyahu. Y después dijeron que no lo buscaban porque no lo lograron. Descabezaron a toda la cúpula iraní, Sí. al líder supremo, a generales de la Guardia Revolucionaria, a ministros, científicos. Y el régimen sigue ahí. Vivo. Por eso digo la palabra régimen, que yo sé que a veces a vos no te suena, porque justamente es un régimen político, no es un gobierno. Esto te da una idea de solidez, de institucionalidad en su propia lógica, que no la tiene una simple dictadura. Si acá vos venías en el proceso y veníamos en la guerra de Malvinas, Sí. y Thatcher bombardeaba la Casa Rosada y moría Galtieri y morían 3 más, la dictadura se cayó. Sí, inmediatamente. Porque era un régimen, pero un régimen endeble en sus bases, Por eso hicieron la guerra, claro. ¿no? Esto es un régimen institucionalizado, Fuerte. con instituciones que si un día tienen ganas y curiosidad, las charlamos, y uno se sorprende del nivel de sofisticación y detalle que tiene el sistema iraní. Opresivo, digamos, claramente, pero bueno, lo tiene. En ese sentido, para mí, la academia no lo toma así, pero para mí tiene como un componente de totalitarismo, en términos de que los totalitarismos eran institucionalizados, eran regímenes, no eran simples dictaduras. Claro. ¿No? Pero bueno, sigamos. Las explicaciones de Trump. Un periodista de una cadena amiga de Fox News, Epa. Peter Doocy, le hace esta pregunta. Vamos a compartirlo y a ir traduciendo. A ver qué le pregunta. El de Es Fox. una cadena amiga, ¿eh? Un hombre sabio dijo una vez en enero de 2020, dice el periodista, Irán nunca ganó una guerra, pero nunca perdió una negociación. Trump lo interrumpe y le dice, ¿quién dijo eso? El periodista le responde, Donald Trump. Trump dice, eso es lo que pensé que ibas a decir. El periodista le repregunta, bueno, ¿cómo vuelve usted a los Estados Unidos y convence al público que está escéptico sobre este acuerdo? Y Trump dice, bueno, ellos perdieron militarmente, ¿de acuerdo? Es esto que si vos, la simpleza, se rodean de adulones, eliminan a los especialistas, quieren que los elogien, se envalentonan con un logro que extrapolan, un logro en sus términos, que extrapolan una situación totalmente diferente y van para adelante con una irresponsabilidad Sí. mayúscula. Sí, convencido que está bien lo que están Que esto haciendo. iba a terminar así. Lo decían todos los analistas en Todos, Estados Unidos. todos. Lo decía el Gil que se sienta acá con ustedes en Buenos Aires, Argentina. Un montón acá también. No es que bien yo. Al contrario, era una obviedad que esto iba a terminar así. Bueno, sigamos. Estas son las visiones de Trump respecto de la guerra. En la segunda salida, después de escuchar a Lu y de tratar otros temas, vamos a mostrar y a escuchar la manera en la que Trump trata de edulcorar esta cuestión y el choque fuerte que se viene con el gobierno de Israel, que ya está en curso, que pone en peligro todo este andamiaje que se trata de crear. Y yo advierto, ojo con que el calendario hacia el 3 de noviembre Sigue marchando. sigue marchando y que no se sorprenda Trump con una novedad en el frente iraní que lo obligue a volver a la guerra y a incurrir otra vez en disrupciones económicas como las que viene enfrentando,
a semanas o meses o pocos meses de la elección de mitad de mandato. Claro. Dos cosas. Primero que la energía nuclear como para la fabricación de armas, la verdad que a mí me parece que empieza a dejar de ser necesario. Hoy los rusos ya han mostrado misiles que tienen una energía cinética tan fuerte casi como una nuclear y es una bomba limpia. Entonces me da la impresión que la tecnología va a lograr destrucción sin energía nuclear. Bueno, ponele. Y el otro día también leía unas declaraciones de Barack Obama, que se quejaba recordando cuando lo llamaba Netanyahu a Barack Obama. Esto es importante. Y Barack decía, me tenía 2 horas en el teléfono hinchándome la guinda con Irán. Hay anécdota. Y yo le decía que no. Netanyahu, que es una presencia desde hace muchísimos años en la Muchos política israelí, años, sí. viene jodiendo con el ataque militar a Irán para destruir Sí. el plan nuclear desde hace años, por lo menos 2015, Claro. ya el tipo estaba con eso. Y hay una anécdota que a mí me quedó muy grabada, que va a la Casa Blanca, lo recibe Barack Obama, Netanyahu le sale con esto, y él le dice, primer ministro, no. Ahora yo me voy a cenar con mi esposa Michelle. Usted quédese en esta oficina reflexionando y yo después vuelvo y seguimos hablando. Lo dejaba solito y Y mirá. lo dejó ahí plantado, esperándolo. Porque la presión era... Bueno, hubo unas declaraciones de Hillary Clinton, que era secretaria de Estado en Sí. ese momento, canciller, recordando lo que era la presión insostenible de Israel para que Estados... apalancado en un lobby que sabemos Por cómo supuesto. el poder que tiene en Estados Unidos, el lobby pro-israelí, para que hubiera una solución, entre comillas, militar. Y la verdad es que si Obama, Biden, qué sé yo, antes de ellos, algún republicano, si hubiesen tenido la convicción de que eso terminaba con el plan nuclear iraní, que no dudes que lo hubiesen hecho. Lo hubiesen No es que era por hecho. una cuestión de principios que no. Era porque sabían que esto podía pasar. A Trump lo sorprende el bloqueo del Estrecho de Hormuz. Claro, Y ahí se queda sin herramientas. claro. Porque claro. era el mundo en contra diciéndole para esta locura y sin herramientas para hacerlo. Claro. Y a Irán le salió bárbaro porque se quedó sin bases que lo rodeen, ha destruido... Las bases están. Las bases están destruidas. Atacó bases, pero no. Sí, atacó bases y muchos milicos se fueron, Yankee. No, están ahí. Bueno. No, eso. Eh, No, Estados Unidos no va a dejar el Golfo Pérsico. no lo va a dejar, pero la destrucción existe. Sí, atacaron, Claro. mostró una vulnerabilidad. Le rompieron... Mostró una vulnerabilidad. Hubo muertos. Sí, por supuesto. que Mostró hubo una muertos. vulnerabilidad. Sí, y también esa cosa rara de los radares que los destruyeron y de repente empezó a llover. También esas cosas y raras. después vamos a seguir con esto. A propósito de los misiles. Son tan cortas las distancias Sí. que si una de las partes tiene mucha capacidad de lanzar misiles y drones, satura los sistemas de defensa Claro. por más efectivos que sean. No sirve Después más. vamos a ver qué es lo que explicó Trump respecto de los misiles de Irán. Ay, me encanta hablar de eso, me encanta hablar de eso. Voy a hacer una tanda cuando nos separan apenas 6 minutos de las 3 de la tarde. Pasaron de las 3 de la tarde, llueve en la ciudad automática de Buenos Aires y aquí en La Patriada es el turno de nuestro querido compañero Marcelito Falak para completar, ¿no? El Lo tema que- Irán. El tema El Irán. tema. Me interesa mucho. Me mucho. pregunto si no estamos viendo un primer episodio de una tendencia que vamos a distinguir más claramente en unos años. Es una pregunta. ¿Una tendencia? ¿Cuál? La de una hiperpotencia que dio un paso más largo que lo que el pantalón le Se permitía. lo permitía, claro. Es una pregunta que me hago. Porque en este conflicto de 107 días, creo que fueron exactamente, que empezó el 28 de febrero, se pusieron en contra, bueno, obviamente a la contraparte en la guerra, para el país atacado. Claro. Se pusieron en contra la Unión Europea, se pusieron en contra China. Paciencia, China. China no tiene ningún apuro. Se pusieron en contra Ucrania, que se siente abandonada en base a lo que fueron los compromisos asumidos por el Estado norteamericano. Y también hasta capaz que Israel. Y capaz. ¿Capaz? claro. Entonces digo, acá hubo un error de cálculo y el resultado no es el deseado. Entonces me pregunto esto, para empezar, como una conclusión preliminar, ¿no? Esto. Si no estamos viendo un primer episodio fuerte de una potencia que hace un cálculo político y bélico y que a poco de andar se da cuenta que no le da.
Pero bueno, eso lo dirá el tiempo y probablemente claro. ya no estemos en estos micrófonos porque estoy hablando de años. Bueno, sí, claro. Así que es buenísimo porque tiro la piedra y rajo. Claro. Dentro de 4 años venime a ver. Vamos a ver ahora cómo Donald Trump presenta en este marco una versión lo más edulcorada posible. Le digo, las reacciones en Estados Unidos son fuertes. Ah. Son fuertes dentro de su propio De su- partido. claro, los propios republicanos. Son fuertes en los medios. Ustedes recuerden, hace un rato escuchábamos la pregunta que le hace un periodista de Fox News, que es la cadena de Trump, que le dice, usted ahora nos quiere convencer, usted dijo que Irán nunca ganó una guerra, no sé, incomprobable, no sé, no tengo ni idea, qué sé yo, sus emperadores, los emperadores de Persia alguna deben haber ganado. Seguro. Pero que nunca perdió una negociación. Y ahora cómo convence a los norteamericanos, se lo está diciendo la cadena Fox en una conferencia de prensa. Vamos a escuchar y a ver qué es lo que decía Donald Trump respecto de el arsenal misilístico iraní, cuya destrucción era uno de los objetivos declarados de esta campaña. Vamos con eso ya. A ver. Dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a permitir que Arabia Saudita tenga misiles, pero que Irán no pueda tenerlos? Sí, señor. Y dije, esto no funciona así, ¿sabes? No funciona de esa manera y los misiles no son el problema. Los misiles dañan una pequeña ubicación, pero no hacen explotar el planeta. Le baja el precio a lo que él mismo había dicho. Claro. Y que los servicios de inteligencia de Estados Unidos están diciendo que Irán conservó la mitad más o menos de su arsenal misilístico. Recordemos, cantidad de misiles satura las baterías antidefensa por Exactamente. más sofisticadas que sean. Claro. Por eso los drones, que salen unos miles de dólares, Sí, los dólares salen terminan siendo bajados por misiles que valen 5 millones de dólares. Sí. Y es un problemón económico militar enorme Tal ese. cual. Vamos a la siguiente referencia de Trump en una conferencia de prensa pronunciada en Francia en el marco de la cumbre del Grupo de los 7. A propósito de esta cuestión, ¿en serio 300.000 millones de dólares para la reparación de lo dañado en la guerra? A ver qué decía. A ver. Le pregunta a un periodista, ¿no? Vamos. Usted fue claro, presidente, Estados Unidos no le va a pagar directamente a Irán, pero sí va a permitir que los iraníes empiecen a ganar miles de millones de dólares vendiendo petróleo y accediendo a ese fondo de reconstrucción. Solo se hacen las cosas bien, responde Trump. Nosotros no estamos haciendo nada, no vamos a poner dinero. Solamente si hacen las cosas bien, si la gente quiere invertir, podrá invertir. Pero tienen este fondo de 300.000 millones de dólares solo si lo hacen bien. Repite, ¿no? Sí. Cuando usted habla de miles de millones de dólares, ellos han tenido daños por más de $1 billón y tienen un largo camino por delante. Les va a llevar 15 o 20 años reconstruir lo que tienen ahora. Así que se tienen que portar bien y si no, se los volverá a golpear de nuevo, porque lo podemos hacer muy fácilmente. Les va a llevar mucho tiempo reconstruir sus sistemas de defensa antiaérea. Bueno. El periodista después le pregunta más si van a poner la plata, si no van a poner la plata. Y él lo que justifica diciendo, bueno, al final la plata es de ellos. Entonces en algún momento se la vamos a tener que devolver. Claro. Pero ahí habla de los 80.000 millones que tienen retenidos. De los 100.000, más de 100.000 millones de dólares. Ah, que tiene retenido. Sí, claro, pero bueno, hasta Paga acá... la plata. Eso. No, da la impresión de que esta gente está, por lo menos, yo ya te digo, el final de este camino no lo estábamos viendo. Ah. Yo no creo que Estados Unidos vaya a conceder todo lo que No, esto que sugiere. es difícil Yo no pensarlo. le veo mucho camino a este acuerdo. Es que Irán, yo no sé, voy a hacer quizás pecar de ignorante en esto, pero si Irán hace un movimiento así, fuera de lo que, no sé, los parámetros de Estados Unidos, Trump va a decir, mirá lo que hicieron, les saco todo. Y si lo chau". hace en septiembre o en octubre y le tira los precios de la nafta al demonio, Claro. y el tipo tiene que ir a elecciones. Pierde como Esto es loco. lo que demuestra en el brete que él se metió y por eso sale desprolijamente. Ahora vamos a ver, estos son un par de referencias de lo que dijo Donald Trump sobre Benjamín Netanyahu, o Binyamin Opa. Netanyahu, A ver, como ¿qué se dice en dijo? hebreo. Vamos, directo, vamos. Con lo firmado por Barack Obama, se refiere en 2015, Israel le iba a dar a Irán legalmente un arma nuclear. Y si eso pasaba, iba a ser borrado del mapa. Con toda franqueza, Bibi Netanyahu es un muy buen hombre, pero se emociona un poco a veces. Pero igual resulta un buen hombre. Bueno. Hemos tenido una alianza increíble, él ha sido un primer ministro increíble, ahora tenemos una pequeña disputa sobre el Líbano. Le digo, ¿puede ser un poco más suave, Bibi? No tenés que tirar abajo un edificio cada vez que alguien de Hezbollah entra en él.
Pero ha sido una alianza increíble. Eso dice No Donald puedo creer Trump cómo- irónicamente. Pasado. Irónicamente. Todo esto es muy humillante para Israel. Claro. Sí. Que Estados Unidos le suelte la mano, que lo trate como un estado vasallo, que le diga, vas a hacer lo que yo quiero que hagas. No importa lo que te comprometiste vos, no importa tus objetivos innobles o nobles o lo que cada uno tenga ganas. Para mí son innobles, listo. En el caso de Irán es una cuestión aparte. Yo lo que no puedo tolerar es la situación de Palestina. Claro, eso Eso nos rompe el corazón a todos, eso. Pero bueno, sigue hablando de Netanyahu. Vamos con eso, por favor, con el siguiente video. Porque abunda. Israel ha estado combatiendo a Hezbollah, la milicia chiita libanesa aliada de Irán, por demasiado tiempo y demasiada gente murió. No tenés que tirar abajo un edificio de departamentos cada vez que estás buscando a alguien, porque hay mucha gente en esos edificios, repite, y no son todos de Hezbollah, eso te lo puedo asegurar. Yo le sugerí esto a Israel, que dejen que Siria se encargue de Hezbollah, porque para ser honesto creo que harían un mejor trabajo. Hasta acá. Listo, porque después sigue la respuesta, pero es muy fuerte. Y acá vamos a escuchar, para finalizar, la respuesta política de un halcón, de un ultraderechista, un extremista, que es el ministro de Seguridad Nacional de Israel, hablo de Ben Gvir, un extremista, ¿no? Realmente. Y bueno, vamos a escuchar qué es lo que le decía a Trump. Ah, le contesta, claro. Vamos a seguir actuando, incluso en contra de la postura de Estados Unidos. Somos un país independiente. No podemos dejar de destruir casas en el Líbano, en el sur del Líbano. No podemos permitir que la población del sur del Líbano vuelva, porque eso pondría en peligro a nuestros soldados y a nuestros habitantes. Tenemos prohibido permitirles regresar a las fronteras, regresar a lo que había antes del 7 de octubre. Nosotros debemos continuar controlando el territorio, incluso en contra de la opinión del presidente Trump. Mirá vos. 7 de octubre, el atentado terrorista de Hamas, recordemos que desató la barbarie en Gaza después. Los que fueron volando en los... Exacto, en parapentes. En los parapentes, claro. Con secuestros, violaciones. Sí, fue terrible eso, fue terrible. Terrible. Una barbarie absoluta. Pero acá está diciendo varias cosas, porque recordemos lo que hablamos en la primera entrada. El acuerdo establece un cese del fuego en todos los frentes, Claro. incluido el Líbano. Y lo deja claro. Y la soberanía y el respeto a la integridad territorial y la soberanía del Líbano. Y este tipo está diciendo, vamos a seguir Lo vamos a con cargar. los soldados en el terreno, porque no vamos a permitir que la población que se tuvo que evacuar por la violencia militar vuelva, porque sospechan que entre esa gente hay gente de Hezbollah. Claro. Lo del edificio que decía Trump, ¿no? Y no solo vamos a mantener a los soldados, sino que vamos a seguir bombardeando. Claro. Ojo, va a haber una interna dentro del gobierno de Israel, va a haber un sector que va a ser más refractario a este tipo de postura, va a decir, aflojemos por lo menos por un tiempo, porque si Israel se pelea mal con Estados Unidos, No le queda a nadie. entra en serios problemas. No le queda a nadie. Es un país aislado del mundo. La verdad es esta. Entonces tampoco tiene ese margen. Pero la humillación es difícil de tragar. Y también es difícil de tragar la falta de resultados. Porque como dijo Trump, tiene razón. Israel viene combatiendo a Hamas en Gaza, a Hezbollah en el Líbano, desde hace muchísimo tiempo. Y no logra terminar con eso. No logra terminar con esos grupos armados. Entonces, bueno, ahí hay también una estrategia que evidentemente la vía militar no les está sirviendo. Ahora, también Israel tiene en sus manos la capacidad de distorsionarle todos los planes a Trump. Porque basta con que el cese del fuego se rompa en el Líbano para que se rompa en todos lados. Claro que sí. Entonces, digo, sinceramente, muchísima cautela con esto. Los mercados financieros están descontando que se terminó la guerra, que está todo bien, bajó el petróleo, bajó un montón, por debajo de los $80. Calma. Sí, claro, porque... To be continued. No, y además está todo muy caliente, muy en carne viva esto. Sí. Ha muerto mucha gente de todos lados y la verdad que... ¿Vos te pensás que en Irán esta se la van a dejar pasar fácil? No, claro que Después no. de todo lo que pasó, le mataron al líder supremo. Sí, claro, claro. Muchos. Y aparte me da la impresión que Estados Unidos quedó, luego de la firma de este papel, con una rodilla en tierra. Sí, totalmente. Y no...
Y no es una postura que podemos decir nosotros por nuestro sesgo político, ideológico, lo que sea. Lo dice el Partido Republicano, los principales referentes del Partido Republicano. Lo dice el grueso de la prensa y de los analistas estadounidenses. Claro. Lo dice el mundo, lo ve el mundo entero y lo está denunciando el gobierno de Israel. Claro. Hay elecciones en Israel. En octubre. Y Netanyahu ya confirmó que va a ser candidato. Por ahora viene atrás en las encuestas la alianza que lo sostendría. Es un régimen parlamentario, ¿viste? Sí. Eso, capaz que el tipo saca el 20% de los votos, Y como le viene pasando, y termina de primer ministro. alcanza, claro. Pero hay, aparentemente hay una alianza más fuerte de una derecha más moderada y una derecha ultra, porque la extrema derecha en Israel se diseminó mucho en muchos partidos. Ajá. Colonos, religiosos, hay mucha ultraderecha, laicos como Netanyahu, ultranacionalistas, laicos. Hay mucha ultraderecha en Israel y probablemente haya componente de eso en las dos alianzas que se disputen el poder. Claro. Pero todo esto a Netanyahu también le van a pasar la factura porque fue un error de cálculo. Se embarca en una aventura para la que necesita sine qua non Estados Unidos y el socio se le pianta en la mitad de la noche. Y encima firma de mantener la independencia de los países, la soberanía. Pero eso lo firmó Trump. Sí, lo firmó Trump, pero Israel no. no firmó. pero- Trump le dice, Trump es el garante de que Israel se va a allanar a esto. Ahí está. Ahora, ¿se va a allanar? Esa es la pregunta. Muy bien, ustedes.